1.2.8 La llegada de los motores de corriente continua. Llegando el fin de siglo, se produce un hecho que sumado a las herramientas de Taylor permitiría producir un vuelco trascendental en la convivencia de herramientas y máquinas-herramientas. Las herramientas de acero rápido necesitaban mejoras sustanciales en las máquinas-herramientas. Tal vez el cambio más importante se produce en el proveedor de energía de las máquinas, con la llegada y aplicación de los motores de corriente continua. Para ese entonces ya se contaba con tendidos de energía eléctrica en la mayoría de las grandes ciudades con polos industriales, y estos motores llegaron justo para el reemplazo de las rudimentarias y sucias máquinas de vapor que impulsaban la mayoría de las máquinas-herramientas de la época, permitiendo eliminar una de las limitaciones que impedían el mejoramiento de las máquinas-herramientas. 1945. Después de la Gran Contienda Mundial, entre 1945 y 1955, se produjo el mayor desarrollo de las máquinas-herramientas en el siglo XX, porque a su evolución natural hay que agregar la llegada de la electrónica. Se desarrollan tecnologías como el control numérico FN mejorando notoriamente las mediciones de tolerancias a obtener de esas máquinas y luego el control numérico computarizado FNF que se acopla a las máquinas y las herramientas, AutoCAD, para el dibujo y diseño de las piezas, CAD sobre CAM y nuevos programas que en la actualidad permiten manejar las máquinas desde una simple computadora ubicada en una oficina. El motor de corriente continua es una máquina de pequeñas dimensiones, que convierte la energía eléctrica en mecánica, principalmente mediante movimiento rotatorio. En la actualidad existen nuevas aplicaciones con motores eléctricos que no producen movimiento rotatorio, sino que con algunas modificaciones ejercen tracción sobre un riel. Se los conoce como motores lineales. Esta máquina de corriente continua es una de las más versátiles en la industria. Su fácil control de posición par y velocidad la convirtieron en una de las mejores opciones en aplicaciones de control y automatización de procesos. Significó un gran espaldarazo a las máquinas-herramientas, incluso permitió la realización de nuevos diseños más accesibles para las industrias más pequeñas. Los motores de corriente continua y los generadores de corriente continua están constituidos esencialmente por los mismos elementos, diferenciándose únicamente en su forma de utilización. 1.2.9 La mega fábrica de Henry Ford. Henry Ford, con la fabricación en cadena, revolucionó la industria automovilística. Realizó una apuesta muy arriesgada que solo sería viable si hallaba una demanda capaz de absorber su programada y masiva producción. Las dimensiones del mercado estadounidense ofrecían un marco propicio, y Ford evaluó correctamente la capacidad adquisitiva del hombre medio estadounidense a las puertas de la futura sociedad de consumo. La fabricación en cadena permitiría ahorrar pérdidas de tiempo de trabajo, evitaba que los obreros se desplazaran de un lugar a otro de la fábrica. Ford llevó al extremo las recomendaciones de la Organización Científica del Trabajo de Frederick Winslow Taylor. Este proyecto fue entendido por los fabricantes de máquinas-herramientas que debieron adecuarse a las necesidades impuestas por Ford y a las condiciones mínimas requeridas por las herramientas de Taylor. La producción en cadena permitió romper los paradigmas más negativos del siglo pasado. Este sistema supone una combinación de cadenas de montaje, maquinaria especializada, altos salarios y un elevado número de trabajadores en plantilla. La producción resulta rentable, siempre que el producto final pueda venderse a un precio bajo. Gracias a Taylor y sus estudios, la organización de esta nueva mega fábrica era casi perfecta. Fines del siglo XX. La última parte del siglo XX disparó los desarrollos de herramientas a niveles casi increíbles. La globalización ha hecho que la tecnología lleve a cualquier parte del mundo casi sin limitaciones. Sus desarrollos son imitados con tanta rapidez que prácticamente no existen exclusividades. Así llegaron las herramientas de Fermet, las cerámicas de primera y segunda generación, el increíble nitruro de silicio, herramientas de CBN, nitruro de boro cúbico, y de PDC, diamante policristalino. Siglo XXI. El siglo XXI se reserva los derechos de aportarnos el futuro, ese futuro que está en las máquinas construidas a medida según la necesidad de quien las compre, utilizando las herramientas del futuro que ya existen el láser y el ultrasonido. Este cambio de mentalidad generó grandes cambios conceptuales. Hasta ese momento, las máquinas-herramientas eran lentas, robustas, muy poco ágiles, y con condiciones estructurales para la mecanización de piezas grandes y pesadas. Ford necesitaba máquinas rápidas, ágiles, dimensionalmente preparadas para trabajar con piezas de medianas a pequeñas y de poco peso. En 1908 Henry Ford logra poner en marcha la mega fábrica con el lanzamiento de su modelo T. Ya había producido desde 1903 los modelos A, B, C y N. Se dice que la elección de la letra T fue en agradecimiento por la colaboración que Frederick W. Taylor le brindó en la diagramación de la fábrica. Es de mencionar que Ford, impulsor del movimiento empresarial denominado Fordismo, se contrapuso, con el tiempo, a muchos preceptos de Taylor, a punto de modificar prácticamente casi toda la organización de fábrica.
Lo único que no pudo modificar fue el uso de las herramientas hechas de acero rápido y diseñadas por Taylor. Dos personas más que importantes. La historia quiso que las vidas de dos personajes importantes del mundo metalmecánico, Frederick Winslow Taylor y Henry Ford, se cruzaran a principios del siglo pasado. Taylor, el padre de la industrialización moderna y artífice del movimiento denominado Taylorismo, estableció los principios relativos a la organización industrial. Henry Ford le pidió colaboración para el diseño, organización y montaje de su mega fábrica ubicada en Detroit, Estados Unidos en el año 1904. Henry Ford fabricó varios modelos de automóviles a los que denominó con letras del alfabeto, modelos A, B, D y otros. Algunos no tuvieron el éxito esperado y se dejaron de fabricar. A modo de agradecimiento hacia Frederick Winslow Taylor, Ford denominó modelo T al automóvil fabricado en su mega fábrica. El Ford T se transformó en el modelo de autos Ford más vendido en los Estados Unidos. Con el pasar de los años, Henry Ford fue cambiando casi todos diseños de esquemas y organigramas que implementó Taylor en su fábrica. Lo único que no pudo cambiar fueron las buenas herramientas de acero rápido que había creado Taylor. Esos cambios en la organización de su fábrica con el tiempo dieron origen también a otro movimiento denominado Fordismo. Algunos intelectuales llaman a Henry Ford creador del capitalismo moderno. 1.2 DICE. OSRAM y la aplicación del principio del filamento lumínico como herramienta de corte. Nace el metal duro. Para abastecer a toda Europa, OSRAM y AGD, General Electric alemana, comienzan, en Alemania, la fabricación de lámparas lumínicas con filamento incandescente. Ese filamento estaba compuesto por tungsteno. OSRAM pensó que a mayor filamento, mayor luz. No era mala idea, pero el inconveniente se presentó cuando le entregaron el tocho fabricado con tungsteno de mayores dimensiones, pero totalmente amorfo. Cuando pidió a su gente que se le efectuara una simple mecanizada, para que tomase una forma más cilíndrica, el tocho terminó destruyendo todas las herramientas conocidas hasta ese momento. Era un material extremadamente duro. Para poder hacerlo más grande lo carbonizaron y mezclaron con cobalto que sirvió como aglutinante. Surgió, entonces, un nuevo compuesto, un nuevo carburo muy duro. Los operarios lo llamaron Armetal, en alemán metal duro. A OSRAM no le servía como filamento, entonces se lo ofrece a la empresa de la familia Krupp, por ese entonces mano derecha de Adolf Hitler. Krupp, que era dueño de varias minas para la extracción de metales en la península escandinava, manejaba a su gusto la comercialización de todo el mercado europeo de metales. El metal duro se presenta en la Feria Internacional de Leipzig, Alemania, en 1927, en un torno adaptado especialmente para mostrar sus bondades. Las publicaciones de la época lo referían como herramienta exótica del futuro, porque nunca antes se había trabajado en las condiciones en que lo hacía el metal duro. Se comercializó con la marca Widia, abreviatura de Wie, en alemán como igual, y Diamant, en alemán diamante. Widia, igual o como el diamante, por equiparar su dureza a la del diamante. Widia se transformaría en el descubrimiento más revolucionario e importante del siglo XX en el rubro metal mecánico. En lo que a herramientas se refiere, su llegada tiró por tierra con todo lo conocido hasta entonces. El metal duro tuvo un tremendo desarrollo durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno nazi lo guardaba como secreto de Estado. Así se puede explicar la gran cantidad y calidad de armamento y mecanizados producidos por las fábricas alemanas, que desconcertaba a los otros países del conflicto. 1.2.11 Los aliados devuelven la fábrica a Krupp. Y estos denuncian la falta de 5.200 patentes de herramientas de metal duro. Los Krupp fueron uno de los grupos corporativos más grandes de Europa. Se relacionaron estrechamente con todos los gobernantes alemanes, desde Guillermo y hasta Konrad Adenauer, salvo durante la República de Weimar. Las armas y equipos que produjeron protagonizaron las guerras europeas desde 1866 hasta 1945, sus cañones llegaron a ser los más potentes del mundo. Las industrias del grupo Krupp AG fueron las principales aliadas del régimen nazi durante todo el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Además, fabricar cañones fue el principal abastecedor de herramientas y materiales de todo tipo a las fábricas alemanas productoras de armamento, tanto en su territorio como a las de las naciones ocupadas por el régimen nazi. Era comprensible la intervención directa de parte de los aliados al terminar la guerra sobre las industrias del grupo. Es más, se generó una gran disputa al tener que definir quién ejercería su control. Luego de un periodo de 8 años en manos de una comisión integrada por todos los países aliados, las fábricas del grupo, incluida la de herramientas, fue devuelta a sus originales dueños en 1953. La primera medida adoptada por su reasumido director Alfred Krupp fue hacer un inventario en las fábricas. El resultado en la fábrica de herramientas de Widia fue la falta de toda documentación perteneciente a unas 5.200 patentes registradas por Krupp Widia Factory de herramientas, muchas de metal duro, desarrolladas durante el periodo de guerra. El reclamo nunca prosperó, los aliados hicieron caso omiso al pedido de Krupp, quien nunca dejó de reivindicar sus patentes. Evidentemente,
El secreto alemán se puso al alcance de muchos. Desde ese momento surgió un gran número de fábricas de metal duro, tanto en los Estados Unidos como en Europa, lo que produjo un gran impulso a un mercado de herramientas de corte que ha ido creciendo año tras año. En la actualidad hay más de 150 fábricas de calidad reconocida distribuidas en el mundo. En la actualidad el grupo Krupp AG se ha fusionado con el grupo Thyssen AG, dando origen a ThyssenKrupp. La fábrica de herramientas Widia, luego de fusionarse con Valenite del grupo Cincinnati, pasó a la órbita de Kennametal CO. De Estados Unidos. 1.2.12 10 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial llega el primer FN, control numérico. Durante los conflictos bélicos suelen desarrollarse tecnologías militares que luego, utilizadas en forma civil, suelen aportar muchos dividendos. El control numérico FN fue un desarrollo militar, pero idea de un civil. El hombre desde hacía mucho tiempo quiso que alguno de sus inventos se manejara solo. Para el fin de la Segunda Guerra Mundial, existían diversas variantes ante la posibilidad de controlar una máquina sin manejo manual. Varios años antes, la pianola era un buen ejemplo. Utilizaba una bobina de papel perforada con orificios que coincidían en un pentagrama musical. Ese papel se desplazaba sobre un cilindro en el que se hallaban pequeños pernitos adosados, que a medida que éste giraba se introducían o no en los orificios del papel perforado sobre el pentagrama. Los pernitos tenían topes que, por medio de violetas mecánicas, hacían sonar las teclas o cuerdas de la pianola emitiendo el sonido musical buscado. Siguiendo este principio, Franco Stullen en 1946, adaptó una máquina de contabilidad de IBM para soluciones de ingeniería de diseños asociados a las láminas de un rotor de un helicóptero producido por la Parsons Corporation. John T. Parsons introduce el invento en una máquina herramienta en 1948, con el objeto de resolver un problema de fresado de superficies complejas tridimensionales, aplicables para un proyecto aeronáutico juntamente con la Universidad de Massachusetts. Tras años de desarrollo y algunos fracasos, en 1952 funcionaba un control experimental aplicado a una fresadora Cincinnati sin grandes resultados. La programación utilizaba un código binario sobre una cinta perforada y la máquina herramienta ejecutaba movimientos simultáneos coordinados sobre sus tres ejes. A pesar de ser un sistema efectivo, los modelos desarrollados durante los años 50 y 60 fueron poco eficaces y resultaron muy caros. Operarlos era muy difícil, había un programador, un perfoverificador de la cinta que se hacía por duplicado, una tercera persona debía colocarlo en la captadora de la máquina. Si se cometía un error en la programación original, no se podía corregir y se debía perfoverificar toda la cinta nuevamente, transformando al trabajo automatizado en una tarea sumamente engorrosa. La cosa cambiaría con el desarrollo de la microelectrónica y la llegada de la computadora dando origen al CNC, control numérico computadorizado. La música como inspiración, la idea de crear un dispositivo o aparato, que permita manejar una máquina herramienta en forma autónoma y sin la mano del hombre en los controles en forma directa, fue una utopía por muchos años. Lo increíble del caso es que la inspiración para descubrir un sistema para manejar controles de una máquina surgió a partir del principio de funcionamiento de una pianola musical. Una pianola tiene, en su interior, un tambor giratorio con clavijas de madera, en el que se apoya un rodillo de papel que tiene impreso o escrito un pentagrama musical, donde se detalla un tema. Cada una de las notas tienen una perforación importante por donde, al apoyarse el papel sobre el tambor, las clavijas se introducen en los orificios de las notas musicales. Por un sistema interno esas clavijas están conectadas a las teclas de la pianola, que ejecutan el golpe a la tecla cada vez que éstas se introducen en los orificios. La seguidilla de golpes va tomando continuidad y se logra obtener de la pianola la música del tema musical impreso en la bobina de papel. El principio del papel perforado dio origen a unas cintas perforadas. En esta se perforaba por medio de un sistema de órdenes alfanumérico la información necesaria como para mover controles mecánicos de las máquinas herramienta, permitiendo de esta forma su funcionamiento automatizado sin la mano del hombre en los controles. Más adelante la electrónica simplificó el sistema en la transmisión de datos, pudiendo reemplazar los mandos mecánicos. 1.2.13. Toman protagonismo las máquinas herramientas con el aporte de la computadora. En los años 50 el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, dependiente de la Universidad de Massachusetts juntamente con la firma Cincinnati ambas de los Estados Unidos, trabajaron en el desarrollo del control numérico mecánico, CNC, que no les aportó muchas satisfacciones. Como idea era muy buena, pero la puesta en práctica acarreaba un sinnúmero de problemas de difícil solución. La llegada de la computadora significó un cambio de 180 grados en el manejo del proyecto control numérico, permitiendo el desarrollo de las máquinas herramientas. En esta época las computadoras estaban en sus inicios y eran tan grandes que el espacio ocupado por la computadora era mayor que el de la máquina a automatizar. Hoy en día, las computadoras son cada vez más pequeñas y económicas, de esta forma el uso del CNC se ha extendido a todo tipo de maquinaria herramientas, tornos, agujereadoras, fresadoras,
centros de mecanizado, rectificadoras, incluso en equipos de otros rubros como máquinas de coser, de envasar, de carga, de pintar, entre otras. En una máquina CNC, a diferencia de una máquina convencional o manual, una computadora controla la posición y velocidad de los motores que accionan los ejes de la máquina. Por ejemplo, en un torno se manejan dos ejes X y Z, mientras en una fresadora son como mínimo 3, X, Z e Y. Gracias a esto, puede hacer movimientos que no se pueden lograr manualmente como círculos, líneas diagonales y figuras complejas tridimensionales, ampliando las posibilidades de mecanizar piezas que hasta pocos años atrás eran prácticamente imposibles con máquinas convencionales. Las máquinas CNC son capaces de mover la herramienta al mismo tiempo en los tres ejes, así ejecutar trayectorias tridimensionales como las que se requieren para el mecanizado de complejos moldes y troqueles para industria del plástico. En una máquina CNC una computadora controla el movimiento de la mesa, el carro y el husillo. Una vez programada, la máquina ejecuta todas las operaciones por sí sola, sin necesidad de que el operador esté manejándola. Esto permite aprovechar mejor el tiempo del personal para que sea más productivo. El término control numérico se debe a que las órdenes dadas a la máquina son indicadas mediante códigos numéricos. Un conjunto de órdenes que siguen una secuencia lógica constituyen un programa de mecanizado. Dándole las órdenes o instrucciones adecuadas a la máquina, esta es capaz de mecanizar una simple ranura, una cavidad irregular, la cara de una persona en altorrelieve o bajorrelieve, un grabado artístico, un molde de inyección de una cuchara o una botella, lo que se quiera. Al principio hacer un programa era muy difícil y tedioso, pues había que planear e indicarle manualmente a la máquina cada uno de los movimientos que tenía que hacer. Era un proceso que podía durar horas, días, semanas. Aún así, era un ahorro de tiempo comparado con los métodos convencionales cuando se hacían grandes producciones. Actualmente, muchas de las máquinas modernas trabajan con lo que se conoce como lenguaje conversacional, en el que el programador escoge la operación que desea y la máquina le pregunta los datos que se requieren. Cada instrucción de este lenguaje conversacional puede representar decenas de códigos numéricos. Por ejemplo, el maquinado de una cavidad completa se puede hacer con una sola instrucción que especifica el largo, alto, profundidad, posición, radios de las esquinas, etc. Algunos controles cuentan con graficación en pantalla y funciones de ayuda geométrica. Todo esto hace la programación mucho más rápida y sencilla. Las ventajas, dentro de los parámetros de producción explicados anteriormente, son: posibilidad de fabricación de piezas imposibles o muy difíciles. Gracias al control numérico se puede obtener piezas muy complicadas como las superficies tridimensionales necesarias en la fabricación de aviones. Seguridad. El control numérico es especialmente recomendable para el trabajo con productos peligrosos, por la posibilidad de mecanizar a grandes velocidades. Precisión. La máquina herramienta de control numérico tiene mayor precisión respecto de las clásicas, con tolerancias imposibles de obtener de otra forma. Aumento de productividad de las máquinas. Disminución del tiempo total de mecanización, en virtud de la disminución de los tiempos de desplazamiento en vacío y de la rapidez de los posicionamientos que suministran los sistemas electrónicos de control. Todo un cambio evolutivo que llevó a las máquinas herramientas a ser las reinas de la década de los 70 y 80. Para ese entonces comenzaron a aparecer nuevas herramientas para un óptimo aprovechamiento de estas máquinas herramientas. 1.2.14 Nuevas aleaciones y el desarrollo de nuevos materiales permiten a las herramientas terminar el siglo XX a la vanguardia. En los años 80 se hablaba acerca de las reservas de tungsteno que quedaban a nivel mundial, algunos presagiaban que pronto faltaría, lo que significaba un grave problema para los fabricantes de herramientas de metal duro. Esto llevó al desarrollo de ensayos con otros compuestos, incluso recurriendo a materiales que fueron descubiertos años atrás pero se aplicaban como herramientas de corte. Tal es el caso de las cerámicas de óxido de aluminio, descubiertas en la década del 60 pero de nefasta aparición en el mercado de las herramientas a principios de la década de los 70. Las cerámicas fueron mejoradas y ensayadas durante mucho tiempo para no cometer el mismo error de años atrás. Las primeras cerámicas eran de color blanco, las de segunda generación mejoradas con nitruro, carburo de titanio y niobio, entre otros compuestos, se introducen en el mercado de color negro para diferenciarlas de las anteriores. Funcionaron muy bien, tanto que en poco tiempo hicieron olvidar el fracaso de sus hermanas antecesoras. Básicamente, el mercado de cerámica se revitalizó en Japón y Alemania, ambas naciones principales productoras de herramental cerámico a nivel mundial. Estados Unidos es el tercer productor, pero muy lejos de los anteriores. Una de las cerámicas más destacadas es el nitruro de silicio, su origen es arena. Se utiliza para otras aplicaciones, por ejemplo, como material aislante, es uno de los principales aislantes utilizado en forma de baldosones, en el transbordador espacial por la NASA, como chips para la industria de la electrónica. Podríamos decir que, considerando su alto rendimiento y bajo costo, se trata de la cerámica más revolucionaria del siglo XX.
Estas herramientas provocaron mucho revuelo en el mercado metalmecánico, sobre todo para los mecanizados. Como en la época de Taylor, obligaron a obtener el máximo rendimiento de las máquinas herramientas del momento, ya que las condiciones de uso eran muy superiores a las utilizadas hasta entonces con las herramientas de metal duro, sobre todo en el mecanizado de fundiciones. También se desarrolla el ya conocido nitruro de boro cúbico, descubierto en 1957 por el científico Robert H. Bentorf Jr. en la firma General Electric Company, llamado Borafon. Se descubrió cuando se realizaba un experimento para obtener un diamante artificial. El borafón resultó un material muy noble, de dureza apenas un punto menor al del diamante. En la actualidad, se utiliza como herramienta de corte por las industrias automotriz, aeronáutica y siderurgia. Tiene un costo de fabricación muy alto, pero bien utilizado se pueden obtener altísimos rendimientos, si se cuenta con la máquina herramienta adecuada para trabajar. Por último, mencionamos las herramientas de diamante policristalino desarrolladas en forma estándar en la década del 90. Son ideales para todo tipo de mecanizados para materiales no ferrosos, no metálicos, y compuestos como PVC, nylon, fibra de vidrio y otros, todos ellos de difícil mecanización poco tiempo atrás. A esto podemos agregar que las sospechas de los años 80 en cuanto a las reservas de tungsteno para producir metal duro, eran infundadas ya que en la actualidad la producción mundial de metal duro goza de muy buena salud y sigue en ascenso, siendo en la actualidad el 65% de las herramientas de corte que se consumen en el mundo. 1.2.15 Las herramientas y máquinas herramientas entran en una nueva era, el futuro se hace presente. Llegan el láser T y el ultrasonido. Llegamos al siglo XXI. El desarrollo ha sido mucho y continuo. La técnica y la ciencia no se detienen, las industrias cuentan con una gran variedad tanto de herramientas como de máquinas para su mejor explotación. En los pocos años que van de este siglo, se presentaron muchas alternativas nuevas. Surgen las herramientas de Fermet, abreviatura de cerámica metalizada. El Fermet es un nuevo compuesto de carburo y nitruro de titanio que compite abiertamente con el metal duro. Tiene mejores propiedades que la mayoría de los aceros, es 30% más liviano. Aún resulta caro, pero a medida que se incremente su producción disminuirá el costo. Ya se fabrican calidades revestidas, con propiedades muy similares propiedades y más barato. El desarrollo de nuevos procesos de fabricación del propio metal duro ha mejorado sus calidades por medio del uso de molienda por ultrasonido, naciendo el microgránulo. El microgránulo permite una mejor obtención de los prensados de los materiales mejorando la calidad del material y su utilización al contar con un compuesto más homogéneo, que hasta permite contar con ángulos de corte antes inexistentes. También se ha mejorado en los procesos de mecanizados. Se desarrollaron los novedosos MAV, mecanizado de alta velocidad, y los MA, mecanizados de altos avances, con herramientas nuevas utilizadas para tal fin, para trabajar a altas velocidades o altos avances. A estas herramientas se suma software apropiado, revolucionando los mecanizados de este siglo. Con la llegada de nuevos materiales, por ejemplo, fibra de carbono, también surgen nuevas máquinas herramientas que deben adaptarse a las variantes impuestas por el manejo de esos materiales y las nuevas necesidades productivas. El avance de la tecnología es arrollador. Un ejemplo se ve en el desarrollo de las nuevas máquinas de fresado por láser. Al fresado convencional se le acopla un dispositivo que efectúa el proceso de terminación por medio de un haz de luz láser que desintegra la superficie mecanizada, obteniendo una rugosidad, terminación, increíble. La fresadora cuenta con un dispositivo que somete a la herramienta que gira a una frecuencia de ultrasonido. El término ultrasonido se debe a que la vibración emitida se produce a una frecuencia próxima a los 20 kHz, vibra unas 20.000 veces por segundo, frecuencia que está en el rango de los ultrasonidos. El filo de la herramienta destruye la superficie, que mecaniza al mismo tiempo, logrando rendimientos imposibles de obtener con las herramientas convencionales. Como se podrá ver, la unión herramienta-máquina-herramienta cada vez es mayor. Quizás en algunos años, ambas sean una sola.